Bien, chicos, muy buenas noches con todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana, que también hayan podido proyectarse, pensar un poco más acerca de su futuro académico. Y pues bueno, si todavía no está en sus planes, recordar que todavía tienen 2 periodos para pensarlo y para poder aprovechar todas las oportunidades que se les vienen, ¿sí? Está bien, está Eh, bien, está bien, está a bien. continuación, voy a pasar a compartir la pantalla para explicar un poco el tema que nos corresponde a esta semana en lengua y literatura. Bien, el tema que nos corresponde a esta semana es sobre el eje de literatura. Vamos a ver el tema de la épica, ¿sí? La épica es eh, la parte inicial de la literatura antigua, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere el género épico y cuáles son cuál es el origen, algunas de sus clasificaciones, de qué se trata la épica griega y algunos personajes pertenecientes a este género que son reconocidos y que incluso ustedes tal vez los pueden o se les haga un poco familiar, ¿sí? Vamos a ver entonces, la épica nos dice que es este género en el que se representa hechos que son legendarios o ficticios de una manera objetiva, que se desarrolla en un espacio y tiempo determinado. ¿Qué es lo que pretende el autor? El autor de este género suele expresarse mediante la narración, también incluyendo descripciones o diálogos, ¿sí? Hay casos donde la épica no es escrita, sino oral, es decir, que son contados por los rapsodas. Rapsodas, pues, eran unos personajes que se dedicaban a contar historias, ¿sí? Eh, que esa era su función en la antigua Grecia. ¿Cuáles son los orígenes de la épica y cuál es el concepto de poema épico? ¿Sí? ¿De qué se trata? Pues bien, cuando la humanidad ya empezó a tener conciencia de sí mismo, no que simplemente existo yo como persona, sino que existimos todos como parte de un pueblo, surgió la necesidad de contar lo más significativo de su existencia. Es decir, si yo tal día salí con mi grupo de amigos, vecinos, etcétera, a un río y pesqué un pez muy grande, gigante. Yo esto se lo conté con mucha emoción a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, lo compartimos, hicimos diciéndolo en términos coloquiales, una comelona, ¿sí? Con este pez gigante que yo pesqué, ¿sí? Entonces,
Esto, por ejemplo, era algo relevante en ese tiempo. ¿Qué hacían entonces? Como no había la escritura, la ausencia de la escritura brillaba, entonces obligaba a las personas a confiar en la memoria y en el acervo cultural del pueblo. Y de este modo reafirmaban la identidad de las costumbres que ellos tenían. Todo se lo transmitía mediante oraciones, mediante historias, todo en comunicación oral, ¿sí? Entonces surgieron los orígenes de la épica, es decir, que eh, fue muy antiguo las primeras instancias de este género, ¿sí? Luego, con los años, siglos, ¿sí? Llegó el género literario como tal, ¿sí? Aunque en el texto nos dice que no tuvo mucho lugar hasta tiempo después, se refiere a que tal como la escritura, por ejemplo, que surgió después de muchísimos siglos después, la épica se configuró como género literario un poco antes, ¿sí? Es decir, no demoró mucho tiempo en configurarse como un género literario. Ahora, si estamos hablando de la épica como historias legendarias, como historias ficticias, narraciones, el tema central fue relacionado específicamente con los mitos, las leyendas, las historias o los cuentos populares, ¿sí? En este se sitúa una remota edad heroica, en donde los inicios históricos del pueblo fueron los principales, ¿no? Que hubieron acontecimientos que pusieron a prueba cualidades de un héroe y que por ello frecuentaban las batallas. En el género épico hablamos de algunos subgéneros, ¿sí? Tenemos entonces en la clasificación por lo menos tres: el narrativo, el lírico y el didáctico. Por favor, Michelle, Michelle Lazo, ayúdame con la lectura de estas tres clasificaciones, ¿ya? Buenas noches, Lice. Ya. Clasificaciones del género épico. Se habla de tres géneros. Narrativo, que se caracteriza porque se relatan historias reales, también ficticias. Lírico, se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente canciones y era acompañado por un instrumento llamado lira. Didáctico, tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de formas artísticas. Muy bien, muchas gracias, Michelle, por tu lectura. Entonces, tenemos estos tres subgéneros, ¿no? Que se derivan del género épico. El narrativo, que, como lo dice el tema, relata historias o narra historias que pueden ser estas reales o pueden ser ficticias, pero básicamente se basa en la narración. Lírica. La lírica, el género lírico se llama así porque utilizaban un instrumento llamado lira, ¿sí? Esta lira les acompañaba pues para formar melodías en donde empleaban diversos versos y de esta forma expresaban sus sentimientos, sus emociones y empleaban las canciones para expresarlos. Y el didáctico, que tenía como finalidad la enseñanza o divulgación de ideas de manera artística, ¿sí? La épica griega fue uno de los más reconocidos dentro del género épico, ¿sí? La literatura europea nació en Grecia con dos poemas, y tal vez ustedes lo han visto en películas: La Ilíada y La Odisea. Estas obras, sin embargo, no fueron el inicio, sino que tal vez fueron el momento cumbre o el momento donde más brilló el género épico, ¿sí? Tal vez ya venía de un proceso que se fraguaba desde el segundo milenio antes de Cristo. Es decir, que aunque son las más reconocidas, no significa que son las primeras, ¿sí? Sino las más importantes de aquella época.
De estas leyendas pueden agruparse en dos ciclos, el ciclo troyano y el ciclo tebano. El primero El primero, es decir, el ciclo troyano, es el que recoge todas las leyendas referidas a la fundación y destrucción de Troya y el regreso de los vencedores griegos. En cambio, el ciclo tebano es el que se nutre de relatos surgidos en torno a la ciudad de Tebas. Nos dice que en el siglo 8 Cristo aparecieron la Ilíada y la Odisea, que desde antiguo la tradición atribuyó a un poeta de Asia Menor llamado Homero, ¿sí? Estos poemas fueron pertenecientes al siglo troyano, puesto que habla acerca de la historia de Troya. Y algunos personajes destacados son Aquiles, que fue un personaje mitológico, hijo de la ninfa marina Tetis y del mortal Peleo. Él elige voluntariamente una vida corta y gloriosa antes de su existencia oscura y anónima. Decide ir a Troya, puesto que las relaciones que tenían, pues quiso morir de una forma bella en combate, ¿sí? Fue un héroe de una pieza, ¿sí? De fierro y temible en combate, obstinado en sus objetivos, inconmovible a las súplicas, solo al final de la Ilíada se compadece ante el dolor del rey Príamo por la muerte de su hijo Héctor. Agamenón fue hermano de Menelao y rey de Micenas. Su relación con Aquiles fue bastante hostil, es decir, que Agamenón era un contrincante en todo caso. La riqueza y el poder despótico que detenta no le compensan del hecho de carecer de la sangre divina que corre por las venas de Aquiles. Acá tenemos otros personajes como Menelao, que es el hermano de Agamenón y el esposo ultrajado de Helena. Su contribución al éxito militar de los griegos es muy escasa, por no decir nula. Odiseo, o también conocido como Ulises, era el rey de Ítaca y el personaje central de otro gran poema épico atribuido a Homero en la Odisea. Sí, en medio de tanto guerrero impulsivo y belicoso, Odiseo o Ulises es un héroe capaz de argumentar y reflexionar primero y pasar a la acción después. Néstor, un anciano guerrero que encarna la sensatez, que es el fruto de la experiencia que dan los años. No siempre sus consejos son tenidos en cuenta, pero en los momentos más delicados, los diferentes caudillos griegos acuden a él para escuchar su opinión y consejo. Entonces tenemos aquí algunos personajes y características importantes de la historia de cada uno de ellos, ¿sí? A continuación tenemos un cuadro de nombres de dioses griegos. Tal vez para ustedes son conocidos los nombres como Cronos, Gea, Zeus, Hera, Atenea, Artemisa, Apolo, Hermes, Hefesto. Todos estos eran eh, considerados dioses, la mayoría del Olimpo, ¿sí? Ahora, de frente a cada nombre griego tenemos su atribución. Luego, con el tiempo y la conquista romana, los romanos le dieron su propio nombre a el mismo dios. Es decir, que si hablamos del dios del tiempo, para los griegos era Cronos, ¿sí? Pero en Roma lo conocían como Saturno. La diosa de la tierra, Theius en Roma y Gea en Grecia. El dios del universo, Júpiter, y en Roma y en Grecia, Zeus, ¿sí? La diosa del matrimonio, Hera, y en Roma, Juno. La diosa de la sabiduría en Roma, Minerva, y en Grecia, Atenea. La diosa de la casa en Roma, Diana, y en Grecia, Artemisa. El dios de las artes y la belleza y la luz en Roma era conocido como Febo y en Grecia como Apolo.
El mensajero y dios del comercio en Roma era conocido como Mercurio y en Grecia como Hermes. Ares en Grecia era el dios de la guerra y en Roma conocido como Marte. Vulcano era el dios del fuego en Roma y en Grecia Hefesto. La diosa de la belleza en Roma era Venus y en Grecia Afrodita. El dios del amor en Roma Cupido, en Grecia Eros. El dios del mar en Roma Neptuno, en Grecia Poseidón. La diosa del fuego sagrado y el hogar en Roma Vesta y en Grecia Hestia. La diosa de la agricultura en Roma Ceres y en Grecia Deméter. El dios del vino en Grecia Dionisio y en Roma Baco. El dios de la medicina en Roma Esculapio y en Grecia Asclepios. El dios de los muertos en Roma Plutón y en Grecia Hades. La diosa del inframundo en Roma Proserpina y en Grecia Perséfone. Un héroe semidios fue Hércules en Roma y en Grecia Heracles. Un héroe fue Ulises en Roma y Odiseo, conocido como Odiseo, en Grecia. El dios del cielo en Roma Caelus y en Grecia Urano. Sí, quiero pasar allá. Un semidios de los pastores y rebaños en Grecia Fauno y, perdón, en Grecia Pan y en Roma Fauno. La diosa del amanecer en Roma Aurora y en Grecia Eos. El dios solar en Roma Sol, en Grecia Helios. Y la diosa lunar en Roma Luna y en Grecia Selene. Entonces tenemos aquí un pequeño cuadro que nos orienta acerca de los nombres de los dioses griegos y también sus definiciones o identificaciones en Roma. A continuación tenemos un taller que tienen que llenar. Primera pregunta, ¿en qué consiste el género lírico? ¿Sí? En sus propias palabras. Número 2, ¿qué dios era considerado el supremo de todos? Sí, si estamos hablando del supremo de todos, vemos aquí una, las definiciones de algunos dioses, ¿verdad? Tenemos Zeus, Poseidón, Atenea y Aquiles. Entonces, vamos a esta tablita y buscamos algunos nombres. Por ahí alguien dijo la respuesta. Y si hablamos de Zeus, nos dice que es el dios del universo. Entonces se lo podría considerar el supremo de todos, ¿sí? Tenemos autor de la Ilíada y la Odisea, lo habíamos visto ya. ¿Cuál era su nombre? Homero, ¿no? Muy bien. Considerado el dios de la guerra, era, vamos a la tablita, tenemos aquí el dios de la guerra, Ares. Ares, muy bien, Ares. ¿Cuál de las siguientes definiciones de épica es la correcta? Tenemos tres opciones aquí, leemos con detenimiento y escogemos la que nos parezca más acercada, ¿sí? Un texto de género narrativo es aquel texto literario que, escogemos la respuesta correcta, la letra de una canción pertenece habitualmente al género. Teníamos tres géneros, ¿no? Lírico, narrativo y didáctico. Sin embargo, uno de ellos era el que utilizaba canciones. La novela pertenece habitualmente al género lírico, narrativo o didáctico. ¿Con qué fin se usa la novela? Bien. Adicional a esto, tiene la actividad en plataforma, un cuestionario de pocas preguntas. Tienen 2 intentos para realizarlo. El intento más alto, con la calificación más alta, es la que se va a considerar para su nota, ¿sí? Tengan la bondad, enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia.
Me falta Antonella, perdón, y Luis Escobar. Diana y Michelle también. Tomo la captura en 3, 2, 1. Gracias. Bien, chicos, espero que tengan una buena noche, que pasen muy bien. Cualquier duda, inquietud que tengan, me pueden escribir por interno. Muy amable, Melissa, igualmente, que tenga una excelente noche. Ok, buenas noches con todos. Entonces,